más temprano le informé que el ministro presidente de la Suprema Corte dio a conocer una carta a través de sus redes sociales en las que dice que una vez promulgada la ley que incluye en un artículo transitorio que su periodo al frente de la Corte y de la Judicatura Federal se van a prolongar, pues él dijo que va a realizar una consulta extraordinaria en el seno de este órgano para resolver la cuestión que ha generado mucha, pero mucha polémica. Le agradezco mucho al abogado constitucionalista Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, que me tome la llamada para hablar de este tema. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Muy buen día, Pascal. Con gusto saludarte como siempre. Gracias. Bueno, ¿qué es exactamente una consulta extraordinaria en la Corte? Dentro de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, tanto la nueva que hoy entró en vigor como la anterior, establece que una de las facultades que tiene el Pleno de la Suprema Corte es velar en todo momento por la autonomía de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, así como la independencia de sus integrantes. Es decir, esta consulta a trámite es una acción que dentro de la propia Corte se tiene para conocer cualquier asunto que pudiera atentar contra su autonomía e independencia. Es decir, es parte de las facultades que como un tribunal constitucional tiene para defender, en este caso, lo que conocemos hoy, un tema que es el artículo 13º transitorio, que está ampliando de forma inconstitucional el mandato del ministro presidente de 4 a 6 años y de los consejeros de la judicatura de 5 a 7 años. ¿Quiere decir que al invocar esto, al convocar a esta consulta extraordinaria, de alguna manera el ministro presidente está reconociendo que está en riesgo la autonomía de la Corte, del Poder Judicial? Yo creo que el ministro presidente ha estado siendo cauteloso en los comunicados que ha emitido, tanto el anterior, que es cuando ya lo aprobó la Cámara de Diputados, como el día de hoy, que es el que ya hace referencia, el que ya hace también esa difusión en sus redes sociales. Dentro de esas, digamos, comunicaciones son cautelosas. El ministro Saldívar sí está haciendo, ya está dejando entrever que está dañando la legitimidad y está causando desconfianza, pues no solamente en el sector del propio Poder Judicial de la Federación. Vemos que la Asociación de Magistrados y de Jueces se han pronunciado al respecto, además de que también la academia, en donde nos encontramos ahí profesores e investigadores, también hemos señalado esto, al igual que varas de abogados. Entonces yo creo que sí es un reconocimiento de parte del ministro presidente de que eso se tiene que atender con independencia de que se presenten las demandas de acción de inconstitucionalidad por parte de diputados y de senadores. Eso justo le iba a preguntar. Esta consulta extraordinaria de alguna manera tiene la misma fuerza que una acción de inconstitucionalidad, es decir, que el resultado de la consulta pudiese ser que los ministros o la mayoría de ellos o un número suficiente de ellos dijeran eso que se aprobó por parte del Poder Legislativo es inconstitucional. No, de ninguna manera, digamos, viene a sustituir esta consulta a trámite a una acción de inconstitucionalidad, porque la acción de inconstitucionalidad va a expulsar de nuestro orden jurídico ese artículo 13º transitorio, que es el de la cuestión de la ampliación de mandato. En el caso de cuál sería el escenario de lo que pudieran resolver el Pleno de la Suprema Corte, es indicar que efectivamente este artículo 13º transitorio está dañando pues no solamente la imagen, sino la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, y que prácticamente ellos tienen que sobreponer la Constitución y pues prácticamente no tomarlo en consideración. Pero bueno, cuando menos sería un paso muy importante que el Pleno de la Corte se pudiera pronunciar, inclusive yo te diría, Pascal, antes del 30 de noviembre de este año. ¿Por qué? Porque en esa fecha el consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, integrante del Consejo de la Judicatura, concluye su cargo. Entonces, ¿cuál va a ser la postura que este consejero Cruz Ramos va a tener para ese momento? Si va a decir, bueno, yo cumplo con la ley y la ley dice que me quede 2 años más, o
va a presentar su renuncia. Ese es un punto muy importante, Pascal. Ahora, ¿podría el ministro presidente, antes de hacer de hacer esta convocatoria, hubiera podido decir, pues gracias, pero no gracias, yo me quedo hasta el plazo originalmente contemplado y no me interesa prolongar el mandato? ¿Podría haber hecho eso por su propia voluntad? Claro que lo podría haber hecho y en mi opinión, la verdad es que me hubiese encantado y creo que nos hubiera dado una gran tranquilidad a muchas personas, a los mexicanos, porque es un tema que no se puede soslayar. Ajá. Yo creo que dentro de esa cautelosidad del ministro presidente, pues a lo mejor hemos visto que le hace falta ser más enfático Ujú. en decir yo rechazo tajantemente continuar por 2 años más en el cargo que el Pleno de la Corte, y atendiendo el artículo 97, se me dio por 4 años. Ujú. Y además, así como durante su trayectoria él ha defendido la Constitución, creo que hubiese sido muy importante. Y si él se ha ido de alguna forma diciendo que ha sido cauteloso en los tiempos, yo creo que al menos hoy, que ya entró en vigor la legislación secundaria del Poder Judicial de la Federación, lo pudo haber hecho con independencia de lo que vaya a resolver el Pleno de la Corte con esa consulta a trámite. ¿Qué es lo que puede resolver el Pleno con esta consulta? Es decir, qué decisión podrían tomar y cuál sería el efecto de esa decisión? ¿Equivaldría, por ejemplo, a una moción en el Poder Legislativo? Pues mira, dicho con esas palabras que tú comentas, Pascal, sí podría ser una especie de moción Ujú. en donde la postura del Pleno de la Corte simplemente sea que de ninguna manera ellos van a reconocer o a darle validez a este artículo 13º transitorio, y Ujú. ellos recomiendan que el ministro presidente pues se manifieste en un comunicado, se haga este pronunciamiento por el Pleno de la Corte, en donde Ujú. tanto el ministro presidente como los actuales consejeros de la Judicatura van a concluir con su cargo, atendiendo a lo que dice el artículo 97 y 100 de la Constitución, es decir, solamente 4 años el ministro presidente y 5 años los consejeros de la Judicatura, ni un día más. Entonces, yo creo que eso sería muy bueno y sería deseable y sería urgente para no dejar que el día de mañana pues se empiecen a generar algunas propuestas de, oigan, y si por qué no también le hacemos esa ampliación al actual presidente de la República. De ninguna manera, Pascal. En caso de que eso ocurra, de que una mayoría de ministros recomiende a Arturo Saldívar pronunciarse y no aceptar esa prolongación del mandato, ¿esto volvería irrelevante la presentación de una acción de inconstitucionalidad o no? No, de ninguna manera. Creo que al contrario, le viene a dar más fuerza Ujú. para que no quede ninguna duda que ese artículo 13º transitorio es inconstitucional y por lo tanto debe ser expulsado Sí. del orden jurídico mexicano, y para que le quede claro a cualquier otra persona que intente en alguna entidad federativa o a nivel federal ampliar el mandato solamente a través de una reforma a la Constitución, como fue el caso de la ley Bonilla, Ujú. o en el caso de una ley. Simplemente eso no es aceptable en la democracia constitucional en que vivimos. Supongo que el ministro presidente se va a excusar de participar o de hablar en esta consulta o de dar su opinión en la consulta extraordinaria o no. Bueno, de hecho es una excelente pregunta, Pascal, porque eso también sería aplicable hacia el conocimiento de la acción de inconstitucionalidad que lleguen a presentar. Ujú. Ahora, porque sí se debería de excusar, pero también creo que habría, cuando menos a mí me generaría también esa inquietud de conocer sus argumentos, en Ujú. el entendido de que él defiende la Constitución Ujú. y él argumentaría en el sentido de decir que esto es antidemocrático y es inconstitucional. Sí. Entonces, eso sería algo que quedaría en las manos del ministro Arturo Saldívar, pero creo que tanto una postura como otra tienen que ser encaminadas a el rechazo tajantemente Ujú. de una figura que viene a atentar contra la Constitución y sus principios democráticos. Escuché o leí por ahí que para excusarse necesita el permiso de los otros ministros. ¿Es correcto esto? Bueno, aquí el tema es que, digo, él la puede presentar, que indudablemente los ministros restantes, los 10 ministros restantes, pueden emitir una opinión en el sentido de, ¿sabes qué? Sí
o no. Pero en mi opinión, la decisión es exclusivamente del ministro presidente. Ya. Bueno, vamos a imaginar un escenario que en la consulta extraordinaria son 11 ministros, vamos a decir que se excusa, quedan 10, y los otros se dividen 6-4 en su opinión respecto de la conveniencia de que el ministro presidente acepte prolongar su mandato. En una acción de inconstitucionalidad se requerirían, si no me equivoco, 8 ministros para que sea inconstitucional. ¿Qué escenario plantearía eso, que no hubiese un número suficiente de ministros en la consulta extraordinaria que estén en contra de la prolongación del mandato? Es correcto, Pascal, se requieren cuando menos 8 votos, 8 ministros que declaren la inconstitucionalidad. Y pensando que solamente hubiese 10 ministros que son los que van a votarla, considerando que el ministro presidente se va a excusar, pensaríamos que si 3 votaran a favor de su constitucionalidad y 7 en contra, no se alcanzarían los 8 votos para que se declare inconstitucional este artículo decimotercero transitorio y por lo tanto sería constitucional. Y en ese eventual escenario, pues solamente estaríamos esperando para que el ministro presidente, llegado el día último de su mandato como ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, él inmediatamente presente su renuncia. Pero como comentaba hace unos momentos Pascal, creo que el primer prueba de fuego de esto va a ser la postura que tenga el consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, que concluye el 30 de noviembre próximo. Sí. Así es. Bueno, una última pregunta, y también haciendo escenarios hipotéticos, que se presenta la acción de inconstitucionalidad, no se alcanzan los 8 ministros para declarar inconstitucional la prolongación del mandato. Esto nos metería en una suerte, ahora que se ha quedado sin mayoría calificada en la Cámara para presentar reformas a la Constitución por parte del oficialismo, nos metería en una suerte de túnel peligroso en el que cualquier ley aprobada por mayoría absoluta por parte del legislativo podría seguir el mismo trámite y por falta de votos quedar como constitucional. Lamentablemente en ese escenario hipotético, Pascal, sí es posible. Espero que no sea el caso, espero que cuando menos pueda caber un poco de mesura dentro de diputados y senadores que van a tener esta mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, porque entonces sí estaríamos en una situación bastante riesgosa, dejar un precedente que con independencia del tema totalmente inconstitucional de la ampliación del mandato, podría dar el paso para que otros temas que también son igual de inconstitucionales pudieran estarse incorporando a nuestro orden jurídico, lo cual por supuesto no sería deseable, y ese escenario de verdad espero que no lo vivamos, porque sería pues prácticamente estar acabando con la Constitución. Muy bien, me quedan 2 minutos, pero quiero hacerle una pregunta sobre otro tema. Yo sé que usted públicamente ha dicho que en el caso de Tamaulipas, la legislatura del estado sí puede oponerse al desafuero del gobernador. ¿Qué pasará ahora que habrá una nueva mayoría en la legislatura tamaulipeca? ¿Puede la nueva legislatura echar atrás lo que hizo la legislatura estatal anterior? Es una excelente pregunta, Pascal. Ahora, ¿puede o no puede? En mi opinión, no debería ocurrir eso, porque estamos hablando de un asunto legislativo que ha quedado concluido, claro. Sí. El tema es que no existen precedentes ni existe legislación que pueda decirlo como una sentencia que ha causado ejecutoria o que inclusive es inatacable. Entonces, como eso no lo dice la legislación tamaulipeca, estaríamos en la posibilidad de que sí, Morena y sus aliados vayan a querer dar marcha atrás al acuerdo de la anterior legislatura, es decir, de esta que está terminando, para decir, ¿saben qué? Simplemente desconocemos ese acuerdo y vamos a emitir otro acuerdo. Entonces eso sí podría ocurrir, porque así es como manejan las leyes, así es como la interpretan solamente a su favor, pero en mi opinión no debería de ocurrir, pero sí podría ocurrir, considerando que no va a existir un dispositivo legal para que lo pueda impedir. Ahí lo único que yo podría decirle al gobernador de Tamaulipas es que en su caso pues presentara pues ahí posiblemente una controversia constitucional sobre un acto
que está dándole marcha atrás sobre otro del cual ya había sido, entre comillas, juzgado, ya se había tomado una determinación por el Congreso de Tamaulipas. Pues, abogado, de verdad, muchas gracias por estos minutos. Creo que ha sido muy interesante platicar con usted sobre estos dos temas. Le mando un abrazo y le agradezco mucho. Al contrario, Pascal, muy buen día. Gracias, gracias. Francisco Burgoa es abogado constitucionalista.